Muy bien, ahora estamos con Rafael Belaúnde, presidente de Libertad Popular, a quien agradezco su presencia en el vuelo. Rafael, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias Raúl. Libertad Popular es un partido que se plantea como una alternativa a la actual circunstancia política de nuestro país, tan complejo, tan perturbadora, por decirlo de alguna manera. ¿Alternativa por qué? ¿Qué nuevo propone Libertad Popular? La idea del esfuerzo, del emprendimiento que hay detrás es proponerle al Perú un proyecto de gobierno serio, ¿no? Este no es un partido cuyo logo es la inicial del nombre del dueño del partido, no es la extensión del negocio de una persona, sino somos un grupo de gente que queremos ofrecerle al Perú un planteamiento muy claro, que tiene que ver con, digamos, reconocer algunas cosas que son evidentes ahora, que es la iniciativa privada, la inversión, la estabilidad, la que generan las condiciones para que venga la inversión, para que crezca la economía, pero que también hay un espacio en un país como el Perú indispensable que solo lo puede cubrir el Estado, en materia de salud, en materia de educación, en materia de infraestructura rural que no es concesionable, puentes sobre el río N, vías de penetración en San Martín de Pangoa, es decir, tenemos que conciliar que el Perú tiene efectivamente un aspecto moderno, capitalista, integrado al mundo, pero también tenemos una parte de la población que no accede al mercado por falta de educación, por falta de salud y por falta de infraestructura. Y si nosotros queremos ser un país con una economía social de mercado, integrada al mundo, capitalista, el Estado pues solo el Estado va a poder atender esas necesidades. Entonces, queremos ofrecer un planteamiento que no es un planteamiento dogmático ni sectario, ¿no? Sino pragmático, ¿no? Hay que dejar que donde el mercado ha operado y genera renta al Estado, y todo, muy bien que funcione, pero también no podemos claudicar, asumir que no hay un área que es indispensable, que es el área, como te digo, sobre todo en el sur andino, ¿no? Hay mucha gente que es muy productiva, competente, ingeniosa, y el problema que tienen es que no pueden acceder al mercado. Entonces, para hacer un país realmente integrado al mundo, integrado al mercado, donde prolifere la economía de mercado, la salud, la educación, tan puesta bajo ataque últimamente, y la infraestructura, sobre todo la pequeña infraestructura, es vital. Y ahí el Estado tiene una responsabilidad de la que no puede claudicar o desentenderse. No estás mencionando la seguridad. Bueno, lo que ocurre es que la seguridad ya es un elemento subyacente a todo, ¿no? Si no puedo salir de mi casa porque me asaltan, eso está por debajo al modelo, ¿no? A cualquier modelo. Una parte consustancial a la libertad de las personas es la seguridad, poder. Y yo creo que ahí hay un amplio espacio para trabajar, ¿no? El Perú tiene una infraestructura policial pues muy precaria, desatendida, se requiere una reingeniería profunda, ¿no? Es muy poco el personal policial abocado realmente a seguridad ciudadana, es como un tercio de la población, de los efectivos policiales se dedican a la seguridad. Después hay un tema, estudios hablan más o menos, se requiere un patrullero cada 50 cuadras, eso quiere decir que en Lima necesitaríamos mínimo 2.000 patrulleros, pero tenemos el problema de los patrulleros, los compran, los canibalizan y al final de pocos años un tercio o menos están operando. Pero, ¿no? Entonces, digamos, el Estado tiene el monopolio de la violencia y por tanto el monopolio de la seguridad. No estamos hablando de alternativas privadas en el caso de ustedes. No, yo no diría de alternativas privadas, pero yo sí creo, yo tuve una experiencia viviendo en Estados Unidos, por ejemplo, y teníamos el tema del Neighborhood Watch, ¿no? Los vecinos se organizan para custodiar su zona. Yo creo que la ciudadanía, la sociedad civil, la ciudadanía organizada también tiene un espacio para colaborar, ¿no? Pero yo creo que el tema de fondo es dotar de infraestructura. Hemos visto la noche de ayer
las condiciones pues deplorables en las que se capacitan a los estudiantes que aspiran a ser oficiales o suboficiales de la policía, ¿no? Entonces, se tiene que hacer un esfuerzo serio. No hay vehículos rompemanifestaciones o los pinochitos. Se llamaban rochabuses, por los compró el ministro Rocha en el gobierno de Hondería. Temístocles Rocha, ¿no? Entonces, no se hace ningún esfuerzo para dotar a la policía de una infraestructura, no solo infraestructura para su despliegue operativo, ¿no? Si uno ve la sanidad policial también es una calamidad. Es decir, el Estado tiene plata como para darle 8.000 millones de soles el año pasado a Petroperú, pero no tiene plata, por ejemplo, para dotar a la policía de esto. Entonces, hay un tema de priorización, ¿no? Ahora, por ejemplo, frente a la crisis de seguridad ciudadana que está viviendo nuestro país, estamos viendo salidas, muchas de ellas consideradas populistas por muchos comentaristas. ¿Estás de acuerdo con el estado de emergencia que ha decretado el gobierno de Dina Boluarte? No. ¿Por qué? Bueno, primero, el estado de emergencia... Yo estaba leyendo, por ejemplo, a Juancho Stossel diciendo que esto podría ser un peligro para el turismo, por ejemplo, ¿no? Y va a ser, ¿no? Muchas embajadas van a poner estas advertencias a los viajantes y sobre todo porque ¿por qué la policía, por qué la seguridad ciudadana se ha visto avasallada? No por un demérito en sí de la policía, sino por la policía está pobremente equipada. No es tanto un número de efectivos policiales. Si uno ve y compara cuántos efectivos hay en Chile en función a la población, o en Colombia en función a la población, el Perú está en ese rango, estándar, es verdad. Está en el estándar. El problema es, primero, que hay muy pocos policías abocados a las labores de seguridad ciudadana. Entonces hay que ver dónde hay espacio para una reingeniería ahí, ¿no? Cómo ponemos más policías en la calle. Yo todas las mañanas salgo muy temprano por toda la Javier Prado y la cantidad de policías dedicados al tránsito es pues brutal. Cada esquina 4 policías. Eso es una actividad que se puede perfectamente tercerizar. Después está el tema de los patrulleros. Tenemos que tener patrulleros operativos. Es decir, se tiene que dotar a la policía de las labores y de esas actividades que se requieren. Cámaras de seguridad, por ejemplo, hay pocas, si uno compara Lima al menos con otras ciudades importantes en cuanto a cámaras de seguridad, tiene pocas cámaras de seguridad, tiene pocos patrulleros, tienen pocas motos. Entonces hay que atacar esos asuntos, ¿no? Y, por ejemplo, esta alternativa, esta propuesta que ha lanzado el Congreso de la inimputabilidad en la legítima defensa, ¿estás de acuerdo con eso? A ver, yo creo que eso estaba más o menos bien legislado ya, ¿no? Entonces, yo creo que es una maniobra, no una maniobra, pero es en cierto modo reiterativo a lo que ya existía. Yo creo, digamos, si entra un ladrón a tu casa, un asaltante a tu casa, o te quieren asaltar manejando, que uno puede hacer uso de su arma de reglamento, no de reglamento, pero de su arma de defensa personal y defenderse. En el caso mío, por ejemplo, desde hace muchos años yo tengo licencia para arma de defensa personal y porto un arma de 20 años, ¿no? Yo trabajo mucho en provincia. Yo creo que es legítimo y está bien que los ciudadanos también asuman un rol protagónico en su defensa, en la defensa de su actividad económica, de su integridad personal y de la integridad personal de sus familias, ¿no? Tal como esta norma deja abierto pues también un espacio para los abusos. Para los abusos, yo creo que bueno, todo es perfectible, pero digamos, el foco no tiene que estar puesto en eso. Hay que tener más efectivos en la calle, hay que tener más patrulleros, hay que tener más cámaras de videovigilancia, hay que tener más un sistema. Ahí está el plan Bratton, hay experiencias, está London Consulting, hay empresas que
y experiencias que pueden ilustrarnos en el camino a convertir una ciudad muy insegura hacia una ciudad segura, ¿no? Ahora, la inteligencia es fundamental. La gente habla del plan Bukele. Bueno, hay que ver pues la realidad. Salvador tiene un problema de homicidios muy alto, ¿no? El Perú no tiene un problema muy alto de homicidios, si uno lo compara con otras. El problema acá es la extorsión, el cogoteo, el robo de celulares. Es otro tipo, otra naturaleza de crimen. Se ha hablado mucho de las dimensiones del Salvador. No se puede comparar el Perú por su extensión. El control territorial es distinto. El Salvador es el país con más homicidios por habitante del mundo, más que Afganistán, más que Irak, en las épocas álgidas de la guerra. Acá hay otro tipo de delincuencia, ¿no? Entonces y esto se resuelve con patrullaje, más patrulleros, más motos, más cámaras de video, mejor interconexión de la información entre distintas comisarías, teniendo sistemas que faciliten la relocación de recursos hacia las zonas calientes que también van migrando, porque lo que ha ocurrido ahora es que dan estado de emergencia en un distrito, entonces el crimen, la extorsión, los asaltos, los robos celulares se van a mudar a un distrito que no tenga el estado de emergencia. Eso es lo que se está registrando, efectivamente. Este es uno de esos temas donde la contaminación política pues termina siendo muy perniciosa, ¿no? Entonces hay que escuchar a los profesionales, hay especialistas, hay experiencias exitosas, pero lo que es evidente es que hay una falta de recursos donde los recursos tienen que ir, ¿no? Que es a equipar a la policía con patrulleros, motos, cámaras de seguridad. Hacia eso tiene que ir la... No se habla de la corrupción policial en medio de este debate, que también me parece que es un tema central. Sí, pero ahora, claro, eso es parte, yo diría que una reforma aún más profunda, ¿no? Porque mucha de la corrupción está social, consume combustible, porque parte del pago en el fondo efectivo de los oficiales es con los vales de combustible. Entonces, todo eso se puede sincerar y en un país que ya no tiene el problema presupuestal de antes, debería de sincerarse. Sobre todo si vemos que el Estado sí tiene plata para atender aventuras pues empresariales que no tienen ningún futuro. Quería tocar otros temas de la actualidad para conocer la posición de Libertad Popular frente a ellos. Sedapal va a hacer un corte de agua en distintos distritos, me parece que son 22, a partir del 6 de octubre. Esa es una información que se ha filtrado a la prensa, no la informó Sedapal. No se sabe muy bien en qué condiciones. Se dice que sería entre 36 y 96 horas. He leído un tuit de Pedro Cateriano que dice que la solución es privatizar Sedapal. No, bueno, él lo que dice es que la solución es terminar con el monopolio estatal. Es decir, que puedan entrar en ese mercado operadores privados. El hecho concreto es que el Perú solo tiene una mejor cobertura de agua potable en toda Latinoamérica, tiene más que Haití y que República Dominicana. De ahí somos los antepenúltimos en Latinoamérica. Y no, si bien la costa es árida, en general el Perú tiene agua. No hay razón para tener a más de 5 millones de habitantes sin conexiones de agua potable. Es más, habría que sumar esa cifra la gente que tiene la conexión pero recibe 2 o 3 horas de agua a la semana, como ocurre en Tumbes, ¿no? Yo por razones de trabajo voy seguido a Tumbes. Es una cosa bien injusta además porque la falta de agua potable encarece de una manera absolutamente brutal el agua. Finalmente la gente lo tiene que comprar por litros, por ejemplo, en camiones cisterna. Quienes consumen el agua a través de un camión cisterna pagan 10 veces más de lo que, y normalmente la gente más pobre, que pagan en San Isidro. Sí, exacto. O sea, eso es llenar una piscina de agua en San Isidro es más barato que el que paga por un tanque, un bidón de agua para cocinar, para lavarse. Entonces no tiene ningún sentido.
Después hay datos pues, más profundos que tienen que ver con las inversiones, el porcentaje de agua que se trata pero se pierde porque las tuberías son muy antiguas, Sí. por la falta de inversiones. Bueno, Sedapal ha tenido pues, una serie de cosas, son cargos hereditarios, se han dado ahí negociaciones pues, son, de locos. Ahora, lo importante acá es resolver el problema, ¿no? Digamos, como decía Deng Xiaoping, ¿no? No importa de qué color sea el gato, con tal que case ratones. Este es un país que tiene recursos. Entonces, si yo antes que enfrascarnos en un debate ideológico respecto a la privatización, que quizá va a frustrar resolver el problema, yo creo que hay recursos para que el Estado tenga, el gobierno tenga una actitud mucho más firme y capitalice la empresa, y en el caso de Lima. En el caso de provincias se pueden hacer muchas cosas, sobre todo en la costa se puede desalinizar agua. Sí, del mar. De mar, es una experiencia que ha funcionado. Increíblemente le ponen trabas, la planta que está en Santa María, que tiene, me parece, capacidad para 120.000 conexiones, la operan solamente con 30.000, es decir, hay espacio para hacerlo. Por lo demás, Sedapal está yendo de contratistas privados, o sea, buena parte del servicio ya está privatizado. Pero no haría una bandera ideológica del tema, ¿no? Si tenemos un país que tiene recursos para avanzar, yo avanzaría todo lo que se pueda, ¿no? Pero hay que meter, evidentemente, reformas dentro de la empresa, ¿no? La Junta Nacional de Justicia. Sí. ¿Qué te parece la investigación de la Junta Nacional de Justicia? Me hace acordar, pues, cuando el Congreso, en el año 1997, quiso interpretar que 3 era 2, ¿no? Que una tercera elección de Fujimori era realmente una segunda elección, ¿no? Y claro, si tienes la fuerza bruta de los votos, puedes hacerlo, cosa que efectivamente hicieron. Es decir, ¿tenía el Congreso en esa época la facultad de investigar a los miembros del tribunal? Sí. ¿Tuvo los votos para destituirlos? También. Pero fue un hecho arbitrario e ilegal también. Entonces, la fuerza bruta de los votos no justifican o explican todo, ¿no? El hecho concreto es que no hay falta grave. Si hubiese falta grave, ¿de quién? Porque la falta grave no es una cosa abstracta, no es un paraguas que cubre a toda la Junta. ¿De quién? ¿Cómo? ¿En qué circunstancia? Puntualmente. Claro. Entonces, eso no es lo que está ocurriendo acá, y por eso me parece que es una torpeza del Congreso y es un peligro, porque nadie, evidentemente en democracia todos pueden ser investigados por el Congreso, pero no se puede hacer pretender que con la fuerza bruta de los votos puedo hacer lo que quiero, ¿no? Claro. Y esto es un caso muy parecido a lo que ocurrió en el año 97. El tribunal dijo, bueno, la ley de interpretación auténtica que convierte 3 en 2 no es constitucional. Y a partir de encontrar algún argumento leguleyo y bajo la acusación de Chirino Soto, padre, irónicamente, de la misma ¿no? que es la que impulsa ahora, bueno, la fuerza bruta de los votos es así. Entonces, hay una línea muy frágil entre un Estado de Derecho y un Estado totalitario, aún teniendo los votos, ¿no? Aún teniendo las instituciones. Las instituciones, quise decir, sí. A ver, una última pregunta que me parece interesante, digamos, y polémica, ¿no? ¿El Partido Libertad Popular es un partido liberal o libertario? A ver, yo creo que es difícil ceñirle una sola... Una persona no es una etiqueta, ¿no? Sí. Y un conjunto de personas que conforman un partido lo son menos aún, ¿no? Entonces nosotros tenemos unas ideas muy claras respecto al rol de la inversión, ¿no? El país crece a partir de la inversión privada.
el empleo lo genera la inversión privada, el riesgo privado, la iniciativa privada. Y los beneficios y las pérdidas de esas inversiones deben ser privados, ¿no? Pero el crecimiento de la economía va a redituar unos ingresos como ha ocurrido al Estado, y el Estado tiene que asignar esos recursos de una manera racional y priorizando a la población pues más necesitada. Darle 8.000 millones de soles a Petroperú no es una priorización pues acertada. Ajá. Pero hacer un esfuerzo por masificar el gas en el sur andino, por más que quizás los números no dan desde un punto de vista empresarial, pero socioeconómicamente hablando, sí es importante. Entonces, yo le preguntaba, el Perú no es una empresa, sí, un país no es una empresa. Exacto. Pero hay unas cosas que sí aplican. Estamos sujetos a una restricción presupuestal. Sí. Sobre lo que se tiene, hay que atender, el Estado tiene que Yo atender. le preguntaba por una columna que apareció en Perú 21 sobre Milei. Sí. ¿No? Que se define como un libertario. Y en la columna la crítica, una columna tuya, y la Sí. crítica a Milei tiene que ver con la dolarización, Sí. con la que no estás de acuerdo. No estoy de acuerdo. Pero es la única crítica a Milei. Y entonces yo bueno. enumero algunos de los puntos que ha planteado Milei, A ver. solo para saber, digamos, ¿no? Cerrar, o como dice él, dinamitar el BCR, eliminar el enfoque de género del currículum escolar, oponerse a la legalización del aborto, venta libre de armas, legalizar el mercado de venta de órganos, o cerrar el Creo Ministerio que de se la ha Mujer. retractado de eso, ¿no? O sea, en todo caso dice que él no está a favor Bueno, de... lo demás. A ver, ya de la lista, ya, no, pues es que si no, yo defiendo el modelo peruano. El Perú derrotó la hiperinflación sin dolarizar. ¿Cuál es el tema con la dolarización? Si tú anclas el peso al dólar, vas a controlar la inflación, como Sí. ocurrió con Pero no Caballo puedes devaluar. en la época de Menem, ¿no? Para eso necesitas un montón de reservas. Argentina exportaba un montón de plata, en granos, en soya, en carne, tenía un montón de reservas, e inundaba el mercado de dólares para mantener el tipo de cambio 1 a 1. Sí. Eso es un equilibrio muy inestable, porque un día cambian los términos de intercambio, como ocurrió, no tiene las reservas y viene una mega devaluación y se acabó la convertibilidad. La dolarización es lo mismo, es controlar la inflación sin hacer las reformas de fondo. Sí. La inflación, y en eso yo coincido con Milei, es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Ajá. Entonces, ¿por qué emite la Argentina? Porque viven hace 100 años gastando mucho más de lo que tienen. Sí. Es decir, son un país más pobre de lo que ellos creen que son. Entonces, la solución de fondo es como ocurrió acá en el 90, es un ajuste, es conciliar las necesidades y los gastos a la restricción presupuestal que tienen. Ese argumento está Entonces, muy claro. ese es mi... Hay una yo polémica, por eso, hay una polémica mundial sobre dolarizar o no dolarizar, pero los argumentos yo creo que la experiencia del Perú es un ejemplo para el Sí, mundo. pero lo demás, los otros A ver, temas, a ver, repito, dinamitar el BCR, No, pues el eliminar el BCR enfoque no tiene sentido género, porque el BCR en el Perú ha sido pues, muy exitoso. oponerse a la legalización del aborto. Bueno, el tema del aborto no es una plataforma política de nosotros, es un tema tan íntimo que no, mi posición personal es en contra del aborto, pero entiendo que no es la de todo el mundo y me parece que en un tema tan de conciencia, convertirlo en una plataforma electoral es un error. O sea que ese no es... después, el de las armas, yo creo que en general favorezco un sistema que permita que la gente tenga libertad a portar armas. Y me parece que es importante que la gente sea consciente de que la defensa de su propiedad pasa por uno mismo antes que por el Estado. Muy bien, Rafael Belaúnde, Ok. presidente de Libertad Popular. Nos quedamos con estas últimas declaraciones polémicas, pero yo creo que le pone la sal y la pimienta Bueno. al debate. Muchas gracias Ok, por tu gracias, participación gracias, en el vuelo. Un gusto.